Bueno, buenos días. Estamos con Saulo, que es alumno de cuarto de la ESO B, que estuvo con una beca de inmersión lingüística en Irlanda, ¿verdad? En el primer trimestre del curso este, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues vamos a hacer una pequeña entrevista con cositas para enterarnos bien de cómo te fue la experiencia. En primer lugar, si nos describes un poco en qué sitio estuviste. Sí, pues estuve en un pueblo que se llamaba Greystone, que estaba a unos 45 minutos más o menos de Dublín, que es la capital de Irlanda. La verdad que era un pueblo pequeñito, no tenía muchas cosas, pero estaba bien. Vale, y allí en esa zona, ¿qué tal la temperatura? A ver, obviamente es Irlanda y hace frío, pero el frío en sí se lleva bien. Lo que peor se llevaba era cuando hacía frío y viento, porque la sensación térmica bajaba un montón. Entonces a lo mejor hacía 3 grados, pero sensación térmica era de -8. Entonces al salir me tenía que poner 3 suéteres y aún así me daba frío. Claro. Entonces, Sí. congelado. Vale. Bueno, luego tú te quedaste con una familia, ¿verdad? Sí, la verdad que es muy buena la familia. Además, yo juego a fútbol y resulta que el padre que me tocó era entrenador de fútbol. Entonces me llevaba a los entrenos y a los partidos y la verdad que tuve bastante suerte con eso. Vale. ¿Y ellos tenían hijos? O sea, ¿tenías...? Sí, o sea, tenían una niña, Liliana se llamaba, que tenía 8 años, muy cariñosa la verdad, y jugaba mucho conmigo. Y también tenía un hijo, John, que tenía la misma edad que yo. Entonces a veces salíamos juntos, jugábamos a la Play y la verdad que eso estuvo bastante bien porque me relacionaba más con sus amigos también y salía y eso. Vale. ¿Y tú compartías habitación o tenías una propia? No, tenía mi habitación propia, además tenía prácticamente un baño propio y eso me encargaba yo de limpiar mi habitación, hacer la cama, dejarla ordenada. Vale. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco del instituto. ¿Cómo se llamaba el instituto al que ibas? El instituto se llamaba St. David y estaba a unos 20 minutos de mi colegio caminando. Entonces yo iba todas las mañanas, teníamos que estar allí a las 9 menos cuarto, yo salía a las 8 y iba más o menos a las 8:20, 8:30 al instituto. Vale. Y la verdad que era un instituto bastante grande y las primeras semanas siempre llegaba tarde a clases porque me perdía, pero los profesores entendían la situación, que llegaba tarde y eso, y no tuve ningún problema. Vale. O sea, dices que era un instituto grande, mucho más grande que este, entiendo. A ver, mucho más grande que este no, lo que pasa que tenía 2 plantas y encima tenía un ala donde estaban las de carpintería, cocina y todo eso. Ah, porque tenían como formación profesional allí. No formación profesional, sino que en las asignaturas que había estaba cocina, carpintería. Ah, vale. Y la verdad que lo tenían muy bien montado eso. Y el espacio era bastante amplio y se trabajaba bien. ¿Y qué asignaturas tenías tú ahí? Lo que más me llama la atención es que las asignaturas que teníamos allí estaban más basadas en lo empresarial. Y había asignaturas como crear tu propio negocio. Después de una asignatura que se llamaba negocios, que te enseñaban... pues si por ejemplo la demanda subía, había que aumentar los precios para ganar más beneficios y más o menos es eso, estamos encaminados a la vida empresarial. Vale. Pero tenías, digamos, asignaturas similares aquí, tenías matemáticas, lengua... Sí, las básicas, matemáticas, lengua, biología, historia. Vale. Bueno, luego, en cuanto al profesorado, ¿qué notabas? ¿Que era más o menos del estilo del profesorado de aquí? ¿La forma de dar clase era parecida? Sí, los profesores es prácticamente igual. Lo único que allí los alumnos como que tienen mucho respeto a los profesores y siempre están muy callados y correctos en clase. Y esa es la mayor diferencia que hay respecto a aquí. Vale. ¿En tus clases cuántos compañeros y compañeras tenías? Más o menos éramos 25, como aquí más o menos. Eso era prácticamente igual. Vale. Bueno, luego en cuanto a las asignaturas, ¿tú notaste diferencia de nivel de lo que veías allí con respecto a lo que se veía aquí en el instituto? Yo estaba en un curso que se llamaba Transition Year, que estaba basado en lo empresarial y había una asignatura que era el trabajo laboral y que te tenías que trabajar. Entonces las otras asignaturas no le daban tanta importancia, por lo que el nivel era un poquito bajo. Y se basaban solo en eso, en la experiencia laboral. Vale. Así que sí, era un poquito más bajo el nivel, pero está bien. Ok. Bueno, luego hablando de un poco de la comida, ¿tú allí comías en el instituto o siempre comías en casa? El almuerzo lo realizaba en el instituto, porque yo iba al instituto a las 9 menos cuarto y llegaba a mi casa a las 4 de la tarde.
Entonces almorzaba allí en el instituto, pero el almuerzo no es como aquí. O sea, allí el almuerzo a lo mejor es 1 o 2 sándwiches. Y ya aguantas hasta las 6 de la tarde, que es la cena, que eso, la cena allí es como el almuerzo aquí. O sea, es la comida más fuerte. Sí, sí, sí. Así que... ¿Y te gustaba la comida allí? O? A ver, sinceramente yo prefiero la de aquí. Sí. Está más buena. La comida española sí, Sí. Es distinta, sí, sí. Bueno, La comida así más típica que hay allí suele ser puré de papas con pollo y verdura. ya. Casi siempre tenía eso. Y a veces que cambiaba. Pero... Bueno, ya me habías dicho que tú vas caminando al instituto unos 20 minutos cuando te levantabas. Bueno, aparte de eso, pues tenías distintas asignaturas en la mañana y salías a las 4 de la tarde, me decías. O sea, sí, o sea, salía a las 3:30 más o menos y llegaba a mi casa a las 4 de la tarde. Y los miércoles tenía como horario reducido todos los estudiantes y salíamos a las 1:30 del cole. Vale. ¿Y hacías actividades fuera del instituto? Sí, o sea, yo aquí practico fútbol, estoy en el Puerto Cruz y allí tuve la suerte de que el padre que me tocó era entrenador de fútbol y pude estar en su equipo y me llevaba a los partidos. Entonces, sí. Vale, vale. ¿Y esas actividades, o sea, el tema del fútbol, lo hacías con compañeros de clase o eran gente? Sí, había compañeros de mi instituto que también iban a ese equipo de fútbol y también hacía amigos nuevos porque no todos los que están en el instituto van a ese equipo, sino de otros institutos y de otros pueblos van a ese equipo. Vale, vale, vale. Bueno, en cuanto al idioma, Saulo, ¿cómo te desenvolviste allí con el inglés? Las primeras semanas la verdad que no entendía nada, porque me resultaba muy difícil, sobre todo el oír, porque prácticamente no entendía nada, pero ya después te vas haciendo y cuando pasan 2 semanas ya lo vas entendiendo casi todo. ¿Tú lo que es el inglés lo has estudiado aquí en el instituto? Aparte estabas en clases particulares. Sí, estaba en una academia, iba a veces 2 o 3 veces en semana y 1 hora y media cada día. Vale. ¿Y tú has notado que al venir de allí has mejorado mucho tu inglés? Sí, sobre todo al oír, porque estás allí todo el día hablando inglés y oyendo hablar, por lo que el oído se te mejora la audición. Claro. Y en general, para comunicarte con la gente y entenderte bien, no tuviste problemas. Y si tenía, yo que sé, a lo mejor algún problema de que no sabía cómo se decía una palabra, pues intentaba describir. ¿Sabes? Por ejemplo, un objeto que no sabía cómo se decía en inglés, pues se lo describía. Claro, claro. Y entonces ya sabían a lo que me refería. Vale, vale, vale. Bueno, en cuanto al balance un poco de la experiencia, ¿qué fue lo que más te sorprendió de ese tiempo que estuviste allí? A ver, ¿Qué es lo que más te llamó la atención? No había nada así en particular que me llamara la atención, solo en clase eso, que los alumnos le tienen muchísimo respeto a los profesores y la verdad que también los jóvenes de allí como que son muy tímidos, les cuesta mucho abrirse a las personas y entablar una comunicación, relación. Sí. Eso fue un poco complicado para mí porque yo también soy un poco tímido, entonces como que los primeros días me costaba un poco. Bueno, ¿y lo que menos te gustó de estar allí? El frío es lo peor que se lleva y la comida también. Claro. Porque el frío, tenías que salir, tenías que estar abrigado sí o sí y encima no era lo suficiente porque me congelaba. Y después la comida, obviamente echaba de menos la comida de aquí porque estaba más buena. Claro. Sí, claro, lógico. Bueno, y para terminar, ¿qué le dirías a las compañeras y a los compañeros que están pensando si entrar en las becas de inmersión lingüística? ¿Le recomendarías esta experiencia? ¿Qué les dirías? Obviamente les recomendaría esta experiencia porque es una oportunidad que no vas a tener siempre, no te lo van a ofrecer para toda la vida. Y yo, por ejemplo, maduras como persona, ¿no? Y valoras más las cosas que tienes aquí y que no te das cuenta que tienes, como por ejemplo el cariño que te da tu familia. No es lo mismo estar allí, que sí que estás con una familia, pero el cariño que te dan no es el mismo que el tuyo. Entonces, eso es una de las cosas que más se valora. Y la verdad que es una experiencia positiva, obviamente. Pues muy bien, Saulo, muchas gracias. De nada. Y ya nos veremos.